Entonces, este es el sistema que tenemos, un estanque grande de 70 metros de nivel, que esta distancia de acá, como dice acá, 70 metros, que transporta un fluido por esta tubería hacia otro estanque que tiene una altura o una diferencia de altura de 3 metros, desde donde está posicionada la bomba, ayudada con la bomba y esta válvula. Luego tenemos aquí que la tubería antes de la bomba tiene un largo, un diámetro y una rugosidad equivalente determinada, y la tubería después de la válvula tiene otro largo, otro diámetro y otra rugosidad equivalente, que es distinta a la anterior. Así que hay que considerar efectivamente estas dos partes. Luego, evidentemente, como lo hemos hecho hasta ahora, en el transporte de fluidos, tenemos que, en la ecuación de Bernoulli nos indica una diferencia de energía entre dos lados, un lado 1 y un lado 2, cuando el lado 1 tiene una disminución de energía debido a las pérdidas de carga, las pérdidas por la distinta energía que existe a través del transporte de esta tubería, más lo que le suma a la bomba, la altura de la bomba. Y eso es igual a la energía que está en el otro lado. Entonces, ¿dónde vamos a considerar los lados? Primero, este va a ser nuestro lado 1, que está precisamente justo en el nivel acá arriba. Y la parte número 2 es precisamente esta parte de acá, donde sale el chorrito aquí que está llenando el otro estanque. Ese chorrito justo cuando sale de la tubería de acá es nuestra zona número 2 para hacer este balance de energía. Por lo tanto, nuestra energía en el punto 1 menos las pérdidas de energía por el transporte más la energía que le suma la bomba es igual a la energía que está en el punto número 2. Ese es el Bernoulli que podemos realizar acá. Entonces, efectivamente lo que vamos a hacer es ir por parte, calculando cada uno de estos valores. Primero calculemos H1. H1 evidentemente sabemos que está la velocidad al cuadrado dividido 2G más la presión dividido ρ por G más Z1. ¿Qué vamos a considerar aquí? Que el nivel justo donde está la bomba va a ser donde Z es igual a 0, ¿no? Simplemente por razones de conveniencia. Ustedes lo pueden extrapolar de distinta manera, da lo mismo. Recuerden, el punto de referencia da lo mismo. Lo importante es que sean consecuentes con ese punto de referencia. Yo lo voy a poner acá, pero puede ser acá, o puede ser acá arriba, justo en este nivel de acá, donde ustedes quieran, pero hay que ser consecuentes. Yo, como les mencioné, lo voy a colocar acá, Z igual a 0. Luego tenemos efectivamente todos estos valores. H1 entonces, o no, más bien, la velocidad 1, ¿qué valor va a tener? Estamos en el estanque aquí. Y como les mencioné, en el estanque, el agua, en el nivel que está acá arriba, está estancada. Por lo tanto, no tiene velocidad. Por lo tanto, nuestra velocidad de la parte 1 va a ser igual a 0. La presión 1, como esto está liberado al ambiente, simplemente la presión que está en esta parte, en esta zona, es la presión atmosférica. Y eso es una atmósfera, lo que es igual a 101.325 Pascal. Esas son las unidades del Sistema Internacional Pascal y ese es el valor entonces que vamos a utilizar, 101.325. Luego nuestro Z1, como dijimos que nuestra Z igual 0, nuestra altura inicial de referencia es igual a 0, si nos vamos aquí, después 70 metros, está nuestra zona 1. Por lo tanto, nuestro Z inicial o Z1 es 70 metros. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de desarrollar este H1. Por lo tanto, H1 va a ser igual a 0, porque B1 cuadrado es 0. P1 es la presión atmosférica, que dijimos que era 101.325 Pascal, dividido ρ, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua, por G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, más Z1, que dijimos que era 70 metros. Y eso nos da 80,34 metros.
Eso es H1. Entonces ya tenemos determinado nuestro primer valor de la ecuación de Bernoulli que planteamos. ¿Qué nos te queda determinar después? Las pérdidas de energía. Y como les mencioné aquí, efectivamente tenemos dos pérdidas de energía o dos zonas de pérdidas de energía. La zona que está antes de la bomba y la zona que está después de la bomba en la tubería, claramente. Entonces lo que vamos a establecer es que la zona antes de la bomba, vamos a calcular antes de la bomba. Antes de la bomba, ¿qué tenemos? El fluido está ingresando a esta tubería desde el estanque, por lo tanto hay una contracción y está siendo transportado por esta tubería que está aquí. Por lo tanto tenemos pérdida de roce. ¿Cómo queda la pérdida de energía entonces? Respecto a la... Dijimos que siempre era la velocidad al cuadrado, ¿sí? Porque son pérdidas de energía debido a la energía cinética. Pierde energía cinética. Y le estamos poniendo prima porque HP', B', porque es la primera parte antes de la bomba. Es simplemente para diferenciarla. Antes de la bomba es prima. Luego va multiplicado por todas las constantes de pérdida de energía. En este caso, la constante de contracción al pasar desde el estanque a la tubería, más la pérdida de roce, que sabemos inmediatamente que es F por L' por D'. Entonces, ¿qué hay que determinar aquí? Efectivamente, nuestro E sobre D, que es la rugosidad equivalente dividido el diámetro. De aquí ya sabemos los datos, que efectivamente son parte de la primera parte. El diámetro es 4 centímetros y la rugosidad equivalente de la tubería 0,8 milímetros. 0,8 milímetros dividido 4 centímetros. Ahora, evidentemente, esto hay que pasarlo a metros y este también. Por lo tanto, nos queda 0,0008 metros dividido 0,04 metros. Ahí nos queda en ambas unidades y eso nos da 0,02. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho hasta siempre. Tenemos este primer dato que tenemos que utilizar para ir al gráfico de Moody o al diagrama de Moody para calcular F. ¿Qué es lo otro que necesitamos? Reynolds. Pero el problema nos dice que ocupemos un Reynolds alto, ¿ya? Independiente del valor que sea. Eso no nos interesa para este ejercicio. Ocupemos un Reynolds alto. Por ejemplo, puede ser 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, cualquiera, ¿ya? Pero que sea un Reynolds alto. Entonces tenemos el valor de E sobre D igual a 0,02 que habíamos calculado anteriormente, que es precisamente este valor que está aquí marcado por este cuadro rojo. Entonces, a partir de este cuadro rojo, simplemente dijimos a cualquier Reynolds que sea alto, lo suficientemente alto, por ejemplo, este que está aquí, que es 10 cercano a 10 elevado a 8, trazamos nuestra línea simplemente, lo vamos a hacer con rojo, ahí se ve. Entonces, esa línea está desde el Reynolds y a partir de este Reynolds simplemente trazamos donde toca justo con la línea del 0,02 que está ahí hacia la izquierda para determinar cuál es nuestro coeficiente de fricción F, que es precisamente aquí 0,05. Entonces ese es nuestro coeficiente de fricción F igual a 0,05 para calcular la pérdida de energía por roce. Este es el procedimiento que habíamos establecido anteriormente en la primera parte de la asignatura. Entonces, a partir de estos dos valores, fuimos capaces de calcular a través del gráfico de Moody, del diagrama de Moody, un F igual a 0,05. Por lo tanto, simplemente nos queda determinar cuáles son las pérdidas de energía en esta sección de la tubería antes de la bomba. Recordemos, solo esta parte que está aquí antes de la bomba, esa es la bomba, antes de la bomba, las pérdidas de energía son B' cuadrado sobre 2G por la K de la contracción más F por L' sobre D'. ¿Ya? Eso ya lo habíamos escrito. Ahora nos queda determinar cuál es B.
B'. ¿Cuánto es B'? Recordemos la ecuación de la continuidad. Q dividido por A. Eso ya lo sabemos también. Q es simplemente la incógnita que nos piden determinar en la parte número A, el caudal, el flujo, Q, dividido el área. Del área, lo voy a escribir acá al lado, el área es pi por r cuadrado, eso es igual a pi por r, es la mitad del diámetro, y el diámetro era 0,04, ahí está, 0,04, o sea, la mitad del diámetro es 0,02, y eso va al cuadrado. Por lo tanto, nuestra área queda determinada como, y lo voy a calcular, 0,0013 metros cuadrados. Esa es nuestra área. Entonces el área de aquí, el área de la sección de la tubería antes de la bomba, recuerden, estamos siempre hablando antes de la bomba, es esa, 0,0013 metros cuadrados. Por lo tanto nos queda aquí 0,13 y eso es igual, y yo lo voy a pasar este aquí que está dividiendo arriba, que está para que esté multiplicando simplemente por una apreciación visual, porque trabajar con fracciones es más o menos complicado. Lo que vamos a hacer es transformar esto y nos va a quedar que es igual a 795,78 Q. Es un punto aparte. Lo que dice así simplemente este valor es igual a 1 dividido 0,0013. Si ustedes lo pueden comprobar, es el mismo valor. 795,78 Q. Eso es B'. Luego simplemente hacemos y reemplazamos todos los datos que ya tenemos aquí. B cuadrado, que es 795,78 por Q al cuadrado, dividido 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. La K de la contracción, ya sabemos que tiene el valor determinado de 0,5, este es un dato. K de la contracción más F, que lo calculamos a través del gráfico de Moody, 0,05, por el largo es 2,5 metros y el diámetro 4 centímetros. Largo 2,5 metros, diámetro 4 centímetros, que es 0,04 metros. Por lo tanto, aquí ya queda totalmente determinada esta parte y nos va a quedar que esta primera pérdida es 1,17 por 10 elevado a 5 por Q al cuadrado. Si se dan cuenta, queda en función de Q. Como Q es la incógnita que queremos determinar, tenemos que dejar todo expresado en función de Q. Por lo tanto, nuestro HP', la pérdida de energía en la primera sección antes de la bomba de la tubería, es 1,17 por 10 elevado a 5 por Q al cuadrado. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para la sección de la tubería después de la bomba. Aquí evidentemente tenemos la misma apreciación, HP, y 2' le vamos a poner simplemente porque es la segunda parte, y eso es igual a B2' al cuadrado dividido 2 por G por las diferentes K. ¿Qué K tenemos aquí? ¿Qué pérdidas de energía nos están molestando finalmente? Aquí tenemos una válvula, dos codos de 90 grados, una expansión, que es aquí cuando sale el agua de la tubería, la expansión, y además la pérdida por roce dentro de la misma tubería. Por lo tanto, tenemos lo mismo. K de la válvula más 2 por el K de 90 grados más una constante pérdida de energía por la expansión más por roce. ¿Sí? Esto es después de la bomba, la tubería después de la bomba. Nuevamente nuestro B' va a ser igual a Q por A, teniendo que nuestro A ahora es pi por R cuadrado, eso es pi por el R acá, el diámetro es 0,03, son 3 centímetros, recordemos, por lo tanto es 0,015 metros. ¿Sí?
y eso va al cuadrado, ese es el radio. Y eso, pi por nos queda el área de 0,00071 metros cuadrados. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra velocidad es Q dividido 0,00071 metros cuadrados. Voy a hacer lo mismo dejándolo no expresado en términos de fracción, sino que sea un número entero. Y eso nos deja que nuestra velocidad es igual a 1414,71 Q. La velocidad en la sección 2 de la tubería, después de la bomba. Después de la bomba. Por lo tanto, aquí podemos determinar F. Entonces después nos queda calcular E sobre D en la sección 2. Tenemos que nuestro E, nuestra rugosidad, como dice en el ejemplo, es 6 milímetros. Nuestro diámetro es 3 centímetros. 6 milímetros dividido 3 centímetros para ir al gráfico de Moody, nos queda que eso es igual a 0,006 dividido 0,03 y eso es igual a 0,02, el mismo valor que obtuvimos para el anterior. Nuevamente llegamos a un Reynolds alto para ir al gráfico de Moody y por lo tanto, como son los mismos valores básicamente que la parte anterior, es calcular lo mismo, nos queda que el F es igual a 0,05. Luego nuestra pérdida de energía después de la bomba, en la tubería después de la bomba, va a ser igual a B2' cuadrado, dijimos que era 1414,71 Q al cuadrado, dividido 2 por 9,8, por la constante de la válvula, el dato nos dice que es 5, más 2 por 0,75, que es el K para los codos de 90 grados, más la K de expansión, que es 1, más 0,05, que es F, por el largo dividido el diámetro. ¿Qué nos queda aquí? El largo es esto más esto, da 3 metros según dice acá. Y luego nos dice que la parte nos dice que esto y esto son 7 metros, que es la parte horizontal de esta tubería, y la parte vertical es 3. Por lo tanto, la suma 7 más 3 igual a 10 metros es el largo total de la tubería. 7 y aquí 3, 10. Y el diámetro, evidentemente, 3 centímetros. Por lo tanto, aquí F, que está multiplicado por el largo, 10 metros, dividido los 3 centímetros, que es 0,03 metros. Entonces, resolviendo esto nuevamente, nos queda que nuestra pérdida de energía en la segunda parte de la tubería es 2,48 por 10 elevado a 6 por Q al cuadrado. Nuevamente está en función de Q. Ambas pérdidas de energía antes de la bomba está en función de Q, Q cuadrado en este caso, y después de la bomba nuevamente en función de Q, Q cuadrado en este caso. ¿Qué nos queda por determinar? Tenemos H1, HP, nos queda HP. HP es la altura de la bomba con la que estamos trabajando. Para calcular la altura de la bomba debemos recordar la ecuación de la bomba. La potencia, PB, es igual a la altura de la bomba por el caudal que está transportando la bomba por ρ por G. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra altura, que es lo que queremos calcular, es igual a la potencia de la bomba dividido Q
por ρ por g. La potencia de la bomba es un dato, 0,26 HP. Pero está en HP, eso no es sistema internacional. Por lo tanto hay que hacer una transformación de unidades. ¿Cuál es la transformación de unidades? Un HP es igual a 745,7 watts. Por lo tanto, nuestra potencia de la bomba en watts en sistema internacional es igual a 0,26 por 745,7 watts por cada HP. Y eso nos da en watts, HP se va con HP aquí. Y eso nos da 193,882 watts. Por lo tanto, nuestra altura de la bomba queda absolutamente determinada, 193,882, la potencia de la bomba en watts, dividido Q, que es nuestra incógnita, por ρ, 1000 kilogramos por metro cúbico, y G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos queda finalmente con el valor de 0,0198 dividido Q. Esa es la potencia de la bomba. 0,0198 dividido Q. Por lo tanto ya tenemos nuestro cuarto cálculo calculado, la potencia, o sea, la altura de la bomba H sub B. Luego nos queda determinar H2. Ahí H2, que es la parte de la zona 2. Recuerden, es lo que sale de la tubería precisamente. Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora. Entonces, H2 nuevamente es igual a una V2 cuadrado dividido 2 por G más una presión 2 por ρ por G más una altura 2. V2 es igual a V2', que habíamos calculado anteriormente para la pérdida de energía en la segunda parte. Esta velocidad con la que viene el líquido por acá es la misma con la que sale al final de la tubería. Por lo tanto es exactamente lo mismo y lo habíamos calculado como 1414,71 por Q. Depende de Q. La presión 2 es igual a la presión atmosférica, es lo mismo que habíamos calculado anteriormente y eso es igual a 101.325 pascal. Z2, como habíamos calculado también anteriormente, Z igual 0 a este nivel de la bomba y lo que es donde sale está una altura, una diferencia de altura de 3 metros, como dice aquí, 3 metros. Por lo tanto, Z1 es 3 metros. ¿Sí? Ahí está, 3 metros. Por lo tanto, H2 va a ser igual a V2 cuadrado dividido 2G, que es 1414 por Q al cuadrado dividido 2 por 9,8 más 101.325 pascal dividido 1000 por 9,8 ρ por G más 3 metros. Y eso finalmente determina que nuestro H2 es igual a 13,34 más 2 por 10 elevado a 6 por Q al cuadrado. Y eso claramente está en metros. Todo en metros. Nuevamente depende de Q cuadrado. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación de Bernoulli que habíamos instalado. H1 menos HP más HP es igual a H2. Nuevamente recogiendo todos los datos anteriormente. H1 dijimos que era 80,34
HP es la suma de las dos pérdidas de energía antes y después de la bomba. Eso es lo mismo. Antes de la bomba es 1,17 por 10 elevado a 5 por Q cuadrado. Después de la bomba es 2,48 por 10 elevado a 6 por Q cuadrado, más la altura de la bomba, que habíamos calculado que era 0,0198 dividido Q, y eso es igual a H2, que es 13,34 más 2 por 10 elevado a 6 por Q al cuadrado. Si se dan cuenta que tenemos la ecuación completa para resolver el ejercicio, porque tenemos una ecuación y una incógnita que es Q, el caudal Q. Si nosotros desarrollamos todo este ejercicio sacando Q, determinando Q, nos da que Q es igual a 0,004 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque todo aquí lo calculamos en sistema internacional. Por lo tanto, nuestro Q nos va a dar en sistema internacional. Y esta es la parte A que nos pedían calcular, el caudal real que existía dentro del movimiento de la tubería, dadas las condiciones que estaba el sistema. Eso es distinto al Q ideal. ¿Cuál es el Q ideal? Que nos dice el problema, y eso es la parte B. Q real, distinto al Q ideal, que es 0,003 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es el Q real que nos da sistema, pero nosotros necesitamos tener un Q, un caudal, un poco menor, 0,003 metros cúbicos por segundo, en vez de 0,004 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la única forma de modificar el sistema para que nos dé este valor? Existen diferentes opciones. Lo primero es cambiar la tubería, pero dentro de una planta cambiar la tubería es muy costoso porque tienes que desarmar, tienes que comenzar a soldar, tienes que cambiar diferentes condiciones del diseño de la misma planta. Por lo tanto, queda descartado. Cambiar el Q, evidentemente, eso es lo que queremos hacer, cambiar el caudal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué otra opción existe? Cambiar la velocidad. La velocidad es parte del Q, del caudal, por lo tanto estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la única forma dentro de todo este sistema para no modificar nada, no cambiar nada, no comprar nuevas piezas ni nada? Está aquí, en la válvula. La válvula que habíamos calculado estaba completamente abierta. Para aumentar la... Y aquí estamos, en la ecuación principal. Para aumentar finalmente, para disminuir el caudal, digo, lo que tenemos que hacer es aumentar las pérdidas de carga, porque así el transporte del fluido está perdiendo más energía, lo que desemboca directamente en pérdida de velocidad, lo cual desemboca directamente en pérdida de caudal, H sub P. Y la única forma de aumentar esto, si vemos cuando calculamos esto es roce, esto es natural de esto es natural de la tubería. No se puede cambiar si no cambiamos la tubería. La contracción también es el proceso natural que sucede. Los codos de 90 grados, podemos agregar más codos, pero eso sería cambiar nuevamente la tubería. La expansión es un proceso natural que sucede dentro del transporte. Roce nuevamente. ¿Qué es lo que podemos cambiar? El K de la válvula, que de hecho no lo estamos cambiando, o en realidad lo vamos a cambiar, pero lo que vamos a hacer ahora es entonces, para llegar de 0,4 a 0,3, es calcular el K de la válvula para el nuevo Q, para Q igual 0,003 metros cúbicos por segundo. Ese es como el razonamiento que hay detrás de todo esto. Entonces, vamos a ir a por ello. ¿De qué forma calculamos finalmente todo esto? Y lo vamos a hacer en la otra hoja. Reescribiendo las pérdidas de energía, como ya lo habíamos hecho. Nuestro HP2', que es donde estaba el K de la válvula, era B2' al cuadrado dividido 2 por G, K de la válvula, más 2 por K de 90 grados, más K de expansión, más F por L sobre D. ¿Sí? Ahora, simplemente lo que hacemos es que
dejamos expresado esto en términos del K de la válvula, porque dijimos que nuestra velocidad, aquí está, nuestra V' es igual a 1414 por Q, 1414 por 0,003. ¿Sí? Simplemente reemplazamos este nuevo Q, porque ahora ya lo conocemos. Ahora este es un dato. Lo que no es un dato es esto, y esto es lo que queremos calcular. Por lo tanto, nuestro HP2' es igual a 1414,71 por Q, y eso va a estar al cuadrado, que es esto de acá, dividido 2 por 9,8, 2 por G, K de la válvula, más 2 por 0,75, más 1. Estos son los mismos datos, exactamente los mismos datos. Lo único que estamos haciendo es recalcular esto para calcular el K de la válvula, el coeficiente de pérdida de energía por la válvula. Esto es igual a 10 dividido 0,03. Por lo tanto, nuestro HP 2', la pérdida de energía después de la bomba, es igual a 0,92 por el K de la válvula, que es nuestra incógnita, más 17,63 metros. Y eso es lo que estamos determinando. Luego de HP2, calculamos HP', y eso dijimos que era igual a 795,78 por Q al cuadrado, dividido 2 por G, y eso es igual a la K de la contracción, o sea, por la K de la contracción más F por L sobre D. Antes de la tubería, esta es la pérdida de energía antes de la tubería. Simplemente reemplazamos los nuevos datos, el nuevo Q, 78, 0,003, dividido 2 por G. El K de la contracción era 0,5, más 0,05, que es el F, por 2,5 el largo de la tubería antes de la bomba, y el diámetro de la tubería antes de la bomba, 0,04 metros. Y eso nos da igual que el HP', la pérdida de energía antes de la bomba, es igual a 1,1 metro. Luego calculamos el H2, este es otro dato que vamos a usar. H2 nuevamente dependía de lo que habíamos calculado anteriormente. H2, ¿dónde está? Ahí está. ¿Ven? 13,34 más 2 por 10 elevado a 6 por Q al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos el nuevo Q, que es un dato, por 0,003 al cuadrado, y eso nos da que H2 es igual a 31,34 metros. H2. ¿Qué nos queda calcular? HP, la altura de la bomba. Dijimos que era igual a 0,0198 dividido Q, que es el valor de acá. 0,0198 dividido Q, HB. Por lo tanto, nuevamente reemplazamos el dato. 0,0198 dividido 0,003. Esto está en metros cúbicos por segundo, sistema internacional, por lo tanto llegamos y usamos el valor. Están en las mismas unidades. Y eso nos da HB es igual a 6,6 metros. Por lo tanto tenemos otro valor ya. Entonces nuevamente recalculamos H1 menos HP más HP es igual a H2, el Bernoulli clásico. H1 era el mismo valor, 80,34 metros, menos HP, que es la suma de las dos HP, HP2' era 0,92 por el K de la válvula, más 17,63, menos, digo, estos son menos, 63, menos 1,1, más 6,6, y eso es igual a 31,34.
¿Cuál es la única incógnita aquí? El K de la válvula, que está acá. Si nosotros despejamos el K de la válvula, nos va a dar que es igual a 40. Y ese es el valor que estamos buscando. K de la válvula igual a 40. Teniendo este valor ya tenemos resuelta la parte B. K de la válvula igual a 40 para que el flujo sea Q igual a 0,003 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, en el sistema que estamos evaluando, lo que tenemos que hacer aquí es cerrar la llave hasta que tenga un coeficiente de pérdida de energía igual a 40. Eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio, esta segunda parte. La parte C nos dice que utilizando las curvas de funcionamiento, determinemos diferentes parámetros de la bomba. Aquí, curva de funcionamiento de la bomba. Lo primero que hay que hacer es, si vemos el gráfico, que lo vamos a ver más adelante, es en el eje X están los galones por minuto, que es el caudal en galones por minuto, y en el eje Y está la altura de la bomba, que está en metros o en pies, feet en inglés, metros o pies. Por lo tanto, ya hemos estado trabajando en metros, podemos saber y determinar directamente cuál es la altura de la bomba, pero nuestro Q está en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, hay que transformarlo de esa unidad a galones por minuto, que es la unidad que se ocupa para comprar las bombas. Para eso tenemos que usar la conversión, que un metro cúbico por segundo es igual a 15.852 galones por minuto, GPM. Por lo tanto, nuestro caudal, 0,03 metros cúbicos por segundo, es igual por 852 GPM por cada metro cúbico por segundo. Se van los metros cúbicos por segundo y nos queda que Q es igual a 48 galones por minuto. Entonces, tenemos el Q, tenemos el H, que era 6,6 metros, y con estos valores vamos al gráfico para determinar todos los puntos que nos piden. Por la bomba teníamos el Q igual a 48 galones por minuto, que era un valor que habíamos calculado, y también la altura de la bomba 6,6 metros. Entonces con estos valores vamos al gráfico, identificamos dónde están los 48 galones, cada uno de estos renglones son 2, aquí está 48 galones. ¿Sí? Trazamos una línea vertical directamente como lo hicimos con el gráfico de Moody. Funciona de la misma manera. Y luego trazamos una línea horizontal en la altura 6,6 metros. Se dan cuenta, aquí es 3, 4, 5, 6, aquí 7. Entonces 6,6 estaría por acá. Más o menos a esta altura. Y ese sería 6,6 metros. Por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos aquí un punto de convergencia que nos indica todos los parámetros que tenemos que investigar. ¿Qué parámetros podemos investigar aquí? Esta bomba funciona con un diámetro mínimo, aquí se dan cuenta. Es gato 5. Gato 5 significa con un tamaño de rodete de 3,63 pulgadas, lo cual hace que sea 92 milímetros. Ese es el mínimo. Por lo tanto, como no hay otra línea aquí que esté dibujada, tenemos que aproximarnos al valor más cercano de rodete. En este caso, el diámetro del rodete sería entonces el verdadero diámetro correcto. Independiente de que eso modifique la altura después se modifica por las condiciones que van a estar. Por lo tanto, este va a ser nuestro nuevo punto de convergencia, justo ahí. Ese nuevo punto. Y ese nuevo punto entonces nos da el diámetro del rodete, que es el gato 5, 3,63 pulgadas o 92 milímetros. Ese va a ser nuestro
metro de rodete. Luego nos dice la eficiencia. En este punto, fíjese la eficiencia que más se acerca es 55%. Simplemente leyendo la bomba, 55%. Entonces, esa es la eficiencia de este punto, precisamente donde vamos a operar la bomba, en una eficiencia del 55%. Por lo tanto, ese va a ser nuestro parámetro de la eficiencia, 55%. Otro valor que nos piden calcular es el NPSHR, que es el que está aquí, en esta donde estoy indicando. Entonces aquí, desde este punto, esta es la curva del NPSHR, que nos sirve después para calcular si la bomba está cavitando o no, que es una de las preguntas. Desde justo donde converge la línea de la curva que está dibujada en la bomba con la línea de operación del caudal de la bomba, 48, recuerden, 48 galones por minuto, trazamos la hacia acá y nos da en este punto que es aproximadamente 8 pies. 8 pies es el valor que nos da aproximadamente del NPSHR, que después nos va a servir para calcular si la bomba está o no cavitando. Entonces, a partir de estos datos, hemos podido determinar efectivamente cuál es la verdadera, el verdadero funcionamiento que puede tener la bomba que a nosotros nos designaron estudiar. Recuerden, una bomba 0,26 HP. Estos 0,26 HP nos dan ciertas condiciones a partir de la operación que tiene el mismo sistema. Entonces, a partir de estos datos nos vamos a seguir calculando los siguientes datos y parámetros que nos piden calcular. Entonces, la bomba está cavitando. Para averiguar eso, tenemos que comparar el valor que acabamos de calcular por el gráfico. Esto es el gráfico. Versus un valor que se calcula. ¿Cómo se calcula este valor? Y este valor que vamos a calcular ahora tiene que ser mayor a este del gráfico. Si este es menor, cavita. Y se producen problemas en el funcionamiento de la bomba. Mientras este se mantenga mayor al que sacamos por el gráfico, está todo perfecto, funcionando muy, muy bien. Entonces, el NPSH, que se llama esto, está compuesto, se calcula por diferentes parámetros. El primero es el HSP, que es la carga de presión absoluta, que es básicamente la presión absoluta en el nivel donde está el estanque, la presión que hay ahí. Luego está la carga de elevación, que es la diferencia de altura que existe entre donde está el nivel desde el estanque hacia la bomba, que puede ser positivo o negativo ahí dependiendo del punto de comparación, por eso tiene doble signo. HF es la pérdida de carga, la pérdida de energía, la pérdida de altura, que sucede por las pérdidas de energía claramente antes de la bomba. ¿No? Esto es antes de la bomba. Y la carga de presión de vapor, es decir, la presión de vapor que tiene el fluido. ¿No? Este es un dato que se da efectivamente. Entonces vamos a calcular HSP. Como habíamos dicho, tenemos la bomba aquí y el nivel. Es la presión que hay acá. Esa es la presión que tenemos que calcular. Que efectivamente, como esto está en el aire, el HSP es igual a la presión atmosférica dividido ρ por G. Simplemente. Entonces esta presión atmosférica, como habíamos dicho, 101,325 dividido 9.800. Esto es Pascal dividido 9.800, que es ρ por G. Y eso nos da el valor de 10,34 metros. Claramente esto está en metros. 10,34 metros. HS. Esto está a una diferencia de altura de 70 metros, ¿sí? Como sale en el dibujo. Por lo tanto, nuestro HS, que es la diferencia de donde está la bomba hacia donde está el nivel, son 70 metros. HF, ya los habíamos calculado anteriormente, 1,1 metros. Esto es simplemente el cálculo que habíamos hecho anteriormente por las pérdidas en la primera parte antes de la bomba. Y HVP,
que es la presión de vapor, dividido ρ por G. La presión de vapor es un dato, en este caso son 31.000 pascal, dividido en 1000 por 9,8. Y eso da 13,37 metros. Luego entonces tenemos el NPSH, que es igual a la HSP, 10,34. En este caso HS, como está a una altura mayor, es un signo positivo, más 70 metros. La otra forma que se puede ver esto es que como está a una altura mayor, simplemente por gravedad le agrega energía a la bomba, le agrega presión, le agrega energía. Si estuviera arriba la bomba, le quitaría energía, no habría gravedad. Esa es como otra forma de verlo, por eso es el signo positivo. Menos HF, las pérdidas de energía, 1,1 metros, menos la presión de vapor, 13,37 metros. Y eso nos da que el NPSH es igual a 65,87 metros. NPSH igual a 65,87 metros, lo que acabamos de calcular. Lo que sacamos por el gráfico, el NPSHR, era igual a 8 pies, era. Déjenme. 8 pies, que era igual a 2,438 metros. Claramente aquí el NPSH es mayor al NPSHR, por lo tanto la bomba está funcionando en condiciones adecuadas, tal y como se ve aquí. Está funcionando en condiciones adecuadas. Entonces doble ticket y no está cavitando, no cavita, está funcionando bien. Luego en la pregunta D nos dicen cuál debiese ser el tamaño del rodete, un diámetro. El rodete es el diámetro, básicamente lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el diámetro del rodete para una bomba semejante que levanta una H2, que es la mitad de la altura del sistema, H1 medios? ¿Sí? La altura del sistema es 6,6 medios, es decir, 3,3. Nos preguntan esta, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces, aquí simplemente ocupamos las leyes de la afinidad y recordamos que cuando tenemos un diámetro, la relación del diámetro con la altura es al cuadrado. Es decir, que la altura 2 versus la altura 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado versus el diámetro 1 al cuadrado. La relación cuadrática, si pueden recordar las clases que habíamos hecho. Por lo tanto, simplemente despejando la ecuación, d2 cuadrado es igual a d1 cuadrado por h2 dividido h1. Eso nos deja que d2, simplemente sacando la raíz cuadrada, es igual a d1 por h2, h1 en raíz cuadrada. Reemplazando los datos, d1 habíamos calculado que era d1, el de la bomba actual, 92 milímetros. Entonces ocupamos el mismo valor, 92 milímetros. Aquí no es necesario transformarlo porque este de 2 nos va a dar en milímetros igual. H2 era 3,3, H1 6,6. Resolviendo eso nos da que D2 es igual a 65,1 metro. 1 milímetro, digo. 65,1 milímetros. Ese es el tamaño del diámetro,
el tamaño del rodete, el diámetro del rodete nuevo, si queremos usar una bomba semejante que tenga este diámetro para levantar a una altura la mitad de la que estamos levantando, es decir, de 3,3 metros. Eso simplemente modificando el sistema. Y aquí ocupamos directamente, no es necesario recalcular todo el sistema para verificar una nueva bomba, sino que ocupando las leyes de afinidad. Por eso se ocupan las leyes de afinidad. Simplemente calculamos directamente a través de las leyes de afinidad eso. Por lo tanto, ahora queda el sistema totalmente completado. Y eso es finalmente la resolución del ejercicio.